Buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver este video completito para que participes por premios y además para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. El día de hoy vamos a hacer tu especial. De paso te agradezco y te recuerdo que te quiero muchísimo y gracias por todas tus oraciones por mi salud. Vamos a comenzar. Veamos qué carta va a regir el mensaje del día de hoy. Tenemos la carta de la conjetura. Quizá hay ciertos malos entendidos que se están presentando. Quizá ciertas situaciones que tengan que aclararse en los próximos días van a ser fundamentales para que puedas tomar decisiones importantes. Esto me resuena decirte a ti el día de hoy. Vamos a comenzar en este momento. Hoy vamos a hacer un especial que se llama Esto quiere decirte esta persona. Lo hacemos cada semana. Recuerda que es una lectura general, toma lo que resuene, deja pasar o fluir el resto. Y siempre escucha tu signo ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. La lectura no tiene una fecha específica para escucharse. Y si tienes una petición especial de oración debes dejarla en los comentarios. Vamos a dar tu mensaje inicial de los ángeles y luego pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. ¿Estarás a salvo del crimen? Mira que es una promesa de protección muy bonita con la cual inicia tu lectura del día de hoy. Te está diciendo que a pesar de que a veces te angustias y parece que vieras un panorama un poco oscuro, un poco sombrío, que quizá las cosas en tu camino no están muy claras y esto te produce un poco de miedo porque tienes temor quizá de salir lastimado en una situación o de salir perdiendo. Te están diciendo tus guías espirituales que no te protejas porque realmente vas a estar a salvo del crimen. Es una promesa de protección que no solamente está para ti, sino que también abarca a todas las personas que te rodean, a todas esas personas especiales e importantes en tu vida. Así que realmente quiero que te apropies de ella, que la tomes con todo tu corazón y que te des cuenta de que vas a estar a salvo de cualquier situación negativa. Y si tú lo crees, escribe gracias universo en los comentarios. Por otro lado te dice saldrás de una época estéril. Mira que veo que algunos de ustedes durante el año pasado se hicieron el propósito de que 2022 sería el año para agrandar la familia y algunos de ustedes ese sueño se va a hacer realidad. Para otros les está diciendo que cualquier cosa que inicien en los próximos días, bien sean relaciones, negocios o proyectos, van a ser realmente fructíferos. Bueno, y finalmente te dice la salud florece en el valiente. Entonces mire que para los próximos días llegan bendiciones maravillosas en la salud, en la economía, en el amor y de protección. Siéntete bendecido porque creo que en este momento cada una de las áreas de tu vida va a recibir como mucha bendición. Bueno, pasamos ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión. Vamos a ver ¿qué iniciales hay importantes para el amor en estos días? Tenemos la letra S, la letra K, la letra M o W, la letra Z y la letra H. ¿Ok? Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como ustedes le dicen a su persona especial. Veamos qué mensaje hay. Mensaje canalizado por los querubines Rerub. Te dice, eres una guía consejera, un portador de ideas prósperas y una guía clara a seguir.
Siento que esta persona realmente está esperando que tú tomes una especie de decisión o de guía para poder encaminar cuáles van a ser sus próximos movimientos hacia ti. Sí, esto me lo indica claramente el tarot. Bueno, vamos a leer hoy y vamos a ver qué nos dice. Este es el momento para que digas en tu mente el nombre completo de esa persona especial. Recuerda que esta lectura aplica tanto si eres soltero, casado, si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos, separados o en contacto cero. Esto es lo que quiere decirte respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, respecto a lo que quiere, a lo que se espera de ti. Y ahora con nuestro gran tarot vamos a ver qué nos aconseja las cartas al respecto. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Sagitario, Aries, aquí hay un Virgo. Muy marcados, ¿no? Estos signos de fuego, podría haber quizá también un Leo. Y en cuanto a los sentimientos, esta persona tiene ganas de sincerarse respecto a un nuevo comienzo contigo. Veo que los sentimientos de esta persona hacia ti son cada vez más claros porque tenemos la carta del sol, una carta de iluminación, una carta que nos indica que probablemente esta persona antes no veía, digamos, como el panorama despejado en sus sentimientos hacia ti, pero cada momento estos se están convirtiendo en algo más, más definido, por decirlo así. Sin embargo, es una persona que aunque siente muchas cosas por ti, percibe muchos obstáculos o dificultades alrededor de ustedes dos como pareja o como persona. Y son obstáculos que han impedido que hasta el momento tome una decisión clara respecto a qué hacer contigo y qué hacer con lo que siente hacia ti. Por eso ya entiendo por qué nos está diciendo que está esperando ver cuál es tu próximo movimiento para poder guiarse por eso y poder decidir respecto a lo que tú hagas. Tenemos por este lado, en cuanto a sus pensamientos, la carta de la fuerza. Esto me indica definitivamente que estás allí 24/7, es alguien que quiere decirte: no te dejo de pensar ni un solo momento, siempre estás allí. Sin embargo, miren que aquí también está un número maestro, que es el número 11, y es un número del inicio en pareja, el doble 1. Por todo lado, esta persona realmente lo que quisiera hacer es volver a iniciar contigo, volver a comenzar, tener esa certeza de que pudieran empezar de cero sin tanto problema, sin tanta dificultad que quizá hay alrededor y en torno de esta pareja. Veo una persona que en las noches probablemente no está logrando conciliar el sueño de una manera adecuada, que probablemente se despierta en las madrugadas sobresaltado, sobresaltada, pensando o buscando una solución para poder estar contigo. Veo que es una persona que está viviendo una etapa de intranquilidad muy fuerte y muy marcada, porque no te quiere perder, pero tampoco sabe cómo hacer las cosas para encontrar una solución. Entonces es algo súper marcado. Dice que esta persona probablemente se acerque a ti en un plan muy condescendiente, en un plan de, como te digo, seguir la decisión que tú tomes, ¿sí? Me dice estas cartas, y que está muy a la expectativa. Veo que es alguien que a futuro realmente quisiera tener un compromiso muy serio, muy formal, avanzar. Es alguien que se ha proyectado contigo incluso en una boda, con hijos o viviendo juntos. Me dice la carta del Hierofante, que es el mismo sumo sacerdote o papa, y progresar hacia esto. Entonces es como que le da mucho sentimiento pensar que tantos planes bonitos que han hablado y que han dialogado entre ustedes dos
no se puedan dar simplemente por obstáculos. Quiero que el Gran Tarot me clarifique un poco más esta lectura. Yo veo aquí una persona que de verdad la está pasando mal y como te digo, esta persona está a la expectativa de lo que tú quieras como construir. Vuelve y me remarca lo mismo, la torre. Esta persona quisiera que, si bien todo se ha derrumbado o hay cosas que no están bien, empezar de cero, volver a construir desde el inicio todo aquello que se ha perdido para hacerlo esta vez bien, esta vez de la manera en que se tienen que hacer las cosas. Veo que si realmente ustedes se lo proponen, pueden obtener claridad y buena suerte en este camino, porque me sale la carta del astro. Un arcano mayor que al tener a Tauro me habla de mucha estabilidad, ya que es un signo de tierra. ¿Yo qué te recomendaría en esta situación? Que hables, que dialogues, que intenten buscar entre los dos esta respuesta y que piensen las cosas con mucha cabeza fría, porque aquí, como te digo, esta persona va a seguir la decisión que tú tomes, la va a respetar, ¿sí? Entonces, ese es como mi mayor consejo en este momento, que tú te decidas realmente a seguir, a hacer eso. Veo que la clave está en que nadie se sienta abnegado, que nadie sienta que está sacrificando más de lo que realmente debería sacrificar por el otro, ¿sí? Eso es súper importante en este momento, que quede muy claro entre ustedes dos como pareja. Bueno, eso por ese lado. Y por lo demás quisiera agradecerles. Recuerden cumplir todos los requisitos para participar en el sorteo de las 2 lecturas. Suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un corazón en los comentarios y deben compartir. 2 amigos suyos deben suscribirse a nuestro canal. Si son ganadores, se les va a pedir el pantallazo de sus 2 amigos que estén suscritos. Bendiciones.